Una figura vestida con un capuchón negro que sólo deja ver sus ojos se cierne sobre su víctima atada. La víctima, a pesar de la angustia, intenta mostrarse valiente. «No me das miedo», dice. La voz tras la capucha, distorsionada y fría, le responde que lo sabe, que una mujer que se casa con un asesino no puede ser miedosa. La víctima pregunta quién es, qué quiere. La respuesta es simple y aterradora. Matarte, estoy pensando cómo. Olivia Durán, una joven estudiante de criminología, se despierta nerviosa. Es sábado, el día de su segunda visita a la prisión de Soto del Real para entrevistar a Pedro Díaz, un asesino en serie, para su trabajo de fin de grado sobre la ibristofilia. Su vida en casa es tensa, marcada por el trato áspero de su abuelo, Miguel Durán, quien la culpa por la frágil salud mental de su madre, Lucía. Desde niña, Olivia ha vivido en un silencio impuesto, una existencia contenida para no perturbar a su madre, cuya depresión posparto derivó en algo mucho peor. En el maloliente locutorio de la prisión, Olivia se enfrenta a Pedro Díaz. Él, con una sonrisa veleidosa, se queja de la soledad, mencionando que su mujer, Inés, y su hija, Alicia, lo visitan cada vez menos y que su hijo, Adrián, lo repudia. Olivia, enfocada en su trabajo, le pregunta por qué sus tres víctimas conocidas tenían 18 años. Pedro, buscando notoriedad, le revela un secreto. Esas fueron solo sus últimas víctimas. A las anteriores eran más jóvenes, adolescentes cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. La confesión sacude a Olivia, quien siente el impulso de huir. Sin embargo, Pedro la obliga a quedarse, deseoso de usarla como mensajera para alimentar su propio ego. Le cuenta sobre su primera víctima, una quinceañera, y sobre otras dos, de 13 y 14 años, a las que raptó juntas. La visita termina, y Olivia sale de la prisión sintiéndose purificada por la lluvia torrencial, aunque profundamente perturbada. Mientras tanto, los inspectores de homicidios Virginia Lambert y Román Presedo son llamados a la escena de un crimen. La víctima es Inés Sánchez, la esposa de Pedro Díaz. La han encontrado en su aislada casa, atada a una silla, con la cabeza brutalmente golpeada contra una mesa. El móvil parece ser la venganza. Al registrar la casa, los inspectores encuentran una libreta que confirma las peores sospechas de Inés. No era solo una víctima de la atracción por un criminal, sino una cómplice activa. En sus escritos detalla con orgullo cómo, por amor a Pedro, localizaba y engañaba a las jóvenes víctimas, usando a sus propios hijos pequeños como cebo para ganarse su confianza y llevarlas a la trampa mortal. Al día siguiente, Olivia, siguiendo con su investigación, visita a Beatriz Luque, la madre de Pedro Díaz. La recibe en una lujosa mansión, un entorno que rompe los prejuicios de Olivia sobre el origen del asesino. Beatriz, una mujer elegante y afable, le cuenta su historia, su deseo frustrado de ser misionera y cómo se casó con un militar de familia adinerada. La conversación es interrumpida por la llegada de un hombre que deja a Olivia helada. Es Pablo, el hermano gemelo de Pedro, idéntico a él salvo por un párpado caído que oculta un ojo de cristal. Beatriz revela que dio a luz a un ángel y a un diablo. Pablo, con amabilidad, le cuenta a Olivia la brutal verdad. Detrás de su ojo su hermano Pedro se lo arrancó de cuajo cuando tenían solo 20 años. Los inspectores Lambert y Presedo, por su parte, van a la prisión a comunicarle a Pedro la muerte de su esposa. Su reacción es de una frialdad y apatía escalofriantes. Que descanse en paz, si puede, escupe. No muestra interés en cómo murió, hasta que los inspectores insisten. Es entonces cuando él mismo sugiere el móvil de la venganza, instándolos a buscar entre los allegados de sus víctimas. La investigación lleva a los inspectores a la mansión de Beatriz Luque para hablar con los hijos de Pedro e Inés. Adrilán, el hijo de 16 años, reacciona a la noticia de la muerte de su madre con un deseo macabro de que hubiera sido su padre el muerto. Alicia, que está a punto de cumplir 18 años, se muestra devastada pero contenida. La dinámica familiar es extraña y tensa. Beatriz protege excesivamente a Adrián, a quien considera débil, mientras que Alicia parece resentir esa preferencia. Olivia, que estaba en la casa cuando llegaron los inspectores, se presenta como una estudiante de criminología y es invitada a colaborar extraoficialmente en el caso, dada su conexión con Pedro. Al salir de la mansión se siente abrumada pero también emocionada por la oportunidad de participar en una investigación real. El lunes el caso da un giro dramático. Alicia, la hija de Pedro, desaparece precisamente el día de su 18º cumpleaños. Su abuela Beatriz, presa del pánico, denuncia la desaparición, temiendo que el secuestrador esté replicando el modus operandi de su hijo. La investigación se centra en la familia. Adrián, el hermano, miente repetidamente. Primero dice que no ha ido a casa de su madre en años, pero luego,
presionado por las pruebas de huellas que admite haber estado allí una semana antes del crimen, afirmando que su tío Pablo lo llevó. Pablo, por su parte, lo niega rotundamente, creando una red de contradicciones. Mientras tanto, Olivia, siguiendo las instrucciones de los inspectores, vuelve a la prisión para intentar obtener más información de Pedro. En esta ocasión, él le revela más detalles sobre los crímenes de su juventud, afirmando que los cometió junto a su hermano Pablo como parte de un juego. Le cuenta que el juego en el que perdió el ojo consistía en ver quién le arrancaba primero un ojo al otro. Da en ello, dice con una carcajada, aunque asegura que la idea fue de Pablo. La confesión deja a Olivia con la terrible sospecha de que la maldad reside en ambos hermanos. Alicia se despierta en una habitación desconocida, con las paredes cubiertas por cortinas. Un hombre con un capuchón negro, su captor, la observa. Ella está aterrorizada, convencida de que su pesadilla recurrente se ha hecho realidad. El encapuchado le dice que ha esperado años por su 18º cumpleaños. Su móvil no es otro que la venganza. A pesar de su terror, Alicia intenta razonar con él pidiendo perdón en nombre de su padre, pero él rechaza sus disculpas recordándole la falta de arrepentimiento del asesino. La investigación policial se intensifica. Los inspectores descubren, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión, que Adrián mintió. El día que fue a casa de su madre, no lo llevó su tío, sino que condujo él mismo un Mercedes antiguo de su abuelo. Acorralado, Adrilán confiesa que fue a buscar la libreta de su madre, a la que su hermana y él llamaban su sentencia de muerte. Simultáneamente, la vida personal de los inspectores se entrelaza con el caso. Román Presedo, durante un encuentro con Olivia y su madre, Lucía, reconoce en ella a su amor de adolescencia, a quien perdió la pista abruptamente hace 22 años. Lucía, quien ha vivido recluida y medicada por un trauma severo, también lo reconoce. Por otro lado, Virginia Lambert, lidiando con su propio dolor por la infertilidad y un matrimonio a distancia, descubre la infidelidad de su marido, Pascal, y pone fin a su relación. El jueves es el funeral de Inés. Pedro Díaz asiste bajo una fuerte escolta policial. Su principal preocupación no es su difunta esposa, sino la ausencia de su hija, Alicia. Al darse cuenta de que no está, entra en pánico y ruge su nombre, confirmando a los inspectores que no está involucrado en su desaparición. En el cementerio, Olivia reconoce entre los asistentes a Víctor Garcés y a Augusto Ruiz, el hermano y el exnovio de Nuria, la última víctima de Pedro. Su presencia alimenta la teoría de la venganza. La investigación da un nuevo vuelco cuando Lucía, la madre de Olivia, en una sesión de terapia, finalmente desbloquea un recuerdo clave de su agresión. Su violador tenía un ojo de cristal. La descripción apunta directamente a Pablo Díaz. Sin embargo, la verdad es más compleja. Román le confiesa a Virginia su historia con Lucía. Estuvieron juntos el día de la agresión. Él la esperó mientras ella iba al baño, pero nunca regresó. El padre de Lucía, Miguel, lo amenazó para que no volviera a buscarla. La revelación de que Pablo tiene un ojo de cristal lleva a Román a la terrible conclusión de que él fue el violador de Lucía. En su cautiverio, Alicia descubre que su captor no actúa solo. Un segundo encapuchado, que no habla, la vigila en ausencia del primero. En un acto de desesperación, logra tenderle una trampa y escapar de la habitación, pero es recapturada en las escaleras por el secuestrador principal. Este, enfurecido pero a la vez arrepentido, le confiesa que su secuestro fue un error. Le lee una transcripción de la libreta de Inés, la página donde detalla cómo usó a sus hijos para traer a Nuria Garcés a su muerte. El captor, consumido por el dolor, le revela que su intención era hacer justicia. Finalmente, en un giro inesperado, le da un teléfono y le ordena llamar a la policía, dándoles la dirección y diciéndoles que su captor está armado. Él se sienta a esperar con una pistola de fogueo, buscando su propio fin. Alicia, liberada, corre a la sastrería contigua, el negocio de la familia Garcés, pide ayuda. La policía llega en masa. El encapuchado, Augusto Ruiz, el exnovio de Nuria, sale y dispara su arma de fogueo, siendo abatido por los agentes en un claro suicidio por policía. En la comisaría se confirma que las huellas de Augusto coinciden con una de las encontradas en la casa de Inés. El caso parece resuelto. Augusto mató a Inés y secuestró a Alicia por venganza. Sin embargo, la historia de los hermanos Díaz aún no ha terminado. Presionado por los inspectores, Pablo confiesa que la noche del intento de asesinato de su padre fue Pedro quien se lo ordenó durante una visita a la cárcel. La policía también descubre una fosa común en la finca de Martín, el padre. En ella encuentran los esqueletos de 3 jóvenes,
confirmando la confesión de Pedro a Olivia sobre sus primeros crímenes. La cuarta tumba está vacía, pero contiene el bolso y el DNI de una joven que logró escapar Lucía Durán. Pablo, al ser confrontado con la evidencia, confiesa que él fue el violador de las 3 chicas enterradas y también el de Lucía. Pedro solo las mataba. Era su juego. Román se reúne con Lucía y Olivia. Le cuenta la verdad sobre la noche de la agresión. El hallazgo del DNI y la confesión de Pablo lo exoneran, pero revelan una posibilidad aún más impactante. Dado que Román y Lucía estuvieron juntos el día antes de la violación, él podría ser el padre biológico de Olivia. 2 meses después, la vida ha seguido su curso. Una prueba de paternidad confirma que Román es el padre de Olivia. En la graduación de criminología de Olivia, donde recibe los máximos honores, Román y Lucía asisten como una pareja, junto a un Miguel Durán más sosegado. Virginia, ahora visiblemente embarazada tras una aventura de una noche en Creta, también está allí para apoyarla. Mientras tanto, en la prisión de Soto del Real, los hermanos Pedro y Pablo tienen su último encuentro. En el patio, ante los demás reclusos, Pedro apuñala y mata a su hermano gemelo. Había llegado el momento de nuestro último juego, declara con frialdad. He vuelto a ganar. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.